Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para creer. Soy Malik240586. Una semana más, un video más. Y como pudieron apreciar en el título de aquí abajo, hoy toca que hablemos de un libro de horror blanco. Un libro que te atrapa, te subyuga, te ahorca, que te decapita. Voy a utilizar esa frase: te decapita el alma, te hunde en la desesperanza de la raza humana y a veces pone en tela de juicio la siguiente frase: una persona va a hacer todo lo necesario con tal de salvar a su propia familia o salvarse a sí misma o salvar el amor que tienes a cierto ser humano. Y ahora voy a hablar de Purga, de Sophie Oksanen, traído por Salamandra y Almadía. Sé que hay una nueva edición de esta novela, aquí se las dejo en pantalla, que nos va a traer una Estonia en el año de 1949 o 1949, que como bien sabemos es una época en situación bélica, guerras entre varias naciones europeas. Y aquí Aiden, una de nuestras protagonistas, nos va a contar la historia de su familia y de ella misma. Ella es una mujer que está relegada en el ambiente social, se aísla completamente y ella está viviendo serena y tranquila en su casa con su granja. En un punto determinado de la trama va a aparecer una chica llamada Sara que está huyendo de dos hombres. Viene una muchacha en completa depresión, viene una chica, está literalmente en harapos y que parece ser que ha sido violentada de una manera solamente física como sexual y mental. Entonces Aide decide rescatar a Sara y resguardarla en su casa para salvaguardarla y evitar que estos hombres se la vuelvan a llevar. Oh, ironías de la vida, aquí vamos a conocer también la vida de Sara. ¿A qué me refiero con horror blanco en Purga? Inicio con Aide. Aide, cuando nos va contando la historia de su vida, porque es una novela contada a dos voces, vamos a darnos cuenta que ella tenía tres situaciones que te van a quitar el habla de lo terribles y terroríficas de esta obra. Uno, esta obsesión amorosa por su cuñado. Resulta ser que su cuñado estaba metido en cuestiones políticas y cuando eligió esposa prefirió a su hermana mayor de Aide. Y entonces ellas fraguan el plan de esconder a su cuñado en la propia casa. Para no hacerles el cuento largo, esta mujer está tan obsesionada con estar con este hombre y empieza con la frase de: si tú no eres mío, no vas a ser de nadie. Se va a empezar a deshacer de todas las personas a su alrededor, incluyendo su hermana y su sobrina, con tal de seguir teniendo a este hombre encerrado, darle alimento e inventar cartas para que se sienta estable, que su esposa y su hija están bien. Y va a resultar de una manera tan demente, tan burlesca en ocasiones, pero sobre todo tan tóxica, de cómo dejar encerrado al amor de tu vida sin que nadie se dé cuenta para que sea solamente tuyo. Y estamos hablando de rapto de personas, rapto de familiares. Ahí me quedo. Segunda situación. Como sabemos que es un conflicto bélico, imagínense seducir y casarse con uno de los elementos prioritarios, con una de las personas con mayor influencia política, para poder resguardarse ella misma y que no sospechen que un preso político está siendo resguardado en las profundidades del sótano de su casa o del sótano de la granja, y que tiene que complacer a su marido, es ser siempre la esposa fiel con tal de no sospechar. Y ay, no, malignos, agárrense aquí. La manera en que empieza a manipular la voz, empieza a manipular las situaciones a su conveniencia, provocan que Aide se vuelva no solo la protagonista, sino al mismo tiempo la gran villana. Otro de los elementos que tengo que aplaudirle a Purga, no solamente es el contexto político-social que tiene la novela en aquella época en Estonia, sino que trata estos temas de horror blanco fascinantes. En el caso de Sara, imagínense una chica linda, guapa, buen contoneada, buena figura,
que saben perfectamente que no tenían las mismas prioridades las mujeres a los hombres en cuanto a buscar trabajo y estudios, y entonces ella decide ir con una amiga para ayudarla a que encuentre un trabajo porque sale desfavorida de su casa, y le presenta a ciertos hombres de elementos rusos, y adivinen qué, sí, empieza la explotación físico, sexual y psicológica en Sara. Esas escenas malignos son explícitamente sexuales y macabras. Una chica en donde vamos a darnos cuenta que le está haciendo una felación a un hombre poderoso con dinero y que no la bajan de puta zorra, un objeto, que le avienten, que la golpeen, que la violen más de 4, que le metan objetos punzocortantes, objetos de vidrio, objetos metálicos a sus cavidades vaginales, anales u orales. Vamos a ver cómo la dejan encerrada por días, cómo dejan que se infecten sus heridas, cómo empieza a reducir inclusive su estómago por el hambre y la anemia que tiene, y la van a seguir explotando y golpeando. Tanto es así que vamos a ver inclusive pornografía, porque la van a estar fotografiando, van a estar vendiendo ciertas imágenes de su persona a lo largo del planeta para que estos se llenen de dinero y ella tristemente solamente reciba migajas. Después, imagínense, esta mujer logra escapar y viene un momento de persecución fatídica, porque va a llegar a una casa donde una anciana la va a ayudar a salvaguardarse, pero imagínense que esta anciana sea una completa psicópata, que le encanta encerrar a las personas, y en vez de ayudarse a salir de un atolladero se mete a uno peor. Y que agárrense, Sophie Oksanen le da un giro de trama, porque parece ser que tanto Sara como Aide tienen cierto contacto ahí, cierto elemento genético, y es de brutal. Brutal, 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 porque como ya lo dije, hablamos de relaciones tóxicas, secuestro de personas, trata de personas, violencia física, violencia sexual, violencia intelectual, y viene la palabra que le da el nombre al libro: purga. Como bien sabemos, la purga, no la película de terror. Este concepto, esta ideología es: los mejores van a sobrevivir. Tengo que eliminar a los estorbos. Tengo que deshacerme de la fruta podrida para que mi sociedad funcione. Y entonces, esta Aide va a ser la juez para generar la purga personal de su familia y ella poder seguir viviendo, aunque tenga que deshacerse, matar inclusive padres, cuñados, familia o niños. Y en el caso de Sara, va a hacer todo lo necesario con tal de salvarse, y si es necesario eliminar a estos seres perversos que la llevaron a la prostitución con tal de que ya no existan en este mundo, voy a hacer justicia bajo mi propia mano, como muchas otras mujeres lo han hecho a lo largo de la historia, que las consideran grandes criminales, pero no es cierto, solamente fue un grito de: si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Y entonces ahí está el proceso de purga. Si tú no los quieres eliminar, yo los voy a eliminar. Y aquí está la frase brutal de este horror blanco: es necesario eliminar personas. A veces parece ser que la respuesta es afirmativa. Una novela que también está contado a diferentes intervalos de tiempo, a dos voces narrativas, puede complicarse en ciertas ocasiones, porque hay capítulos muy cortos que ayudan a la fluidez lectora, pero hay capítulos larguísimos, y porque también te está dando un contexto de guerra para dar esta evidencia de: imagínate tú, vas a dormir después de haber matado a 10, 11 personas, y ¿qué dices? Maté a revolucionarios, maté a rebeldes, o dices: yo maté 5 personas. ¿Ven los diferentes contextos? Cómo a veces el asesinato puede tener diferentes variantes. Ya no es: maté a un ser humano, ¿cómo me siento por ello? Hice un excelente trabajo, eliminé al enemigo, pero el enemigo es igual que tú, es un ser humano.
y ahora le das otro contexto. Ahora entienden por qué Purga es un horror blanco, porque le estás dando una justificación a la muerte. Le estás dando una justificación al asesinato. Le estás dando un objetivo y un valor al consumo de carne. Estás dando una justificación y un valor a tus maldades. Porque acuérdense, podemos ser las víctimas de nuestra vida, pero para otros somos justamente eso, lo contrario, el victimario de la vida de otros. 4 estrellas en Goodreads, un 8 de calificación. ¿Por qué le bajé? Reitero, hay capítulos bastante densos, bastante largos, que pueden tornarse un poco pesados. La parte sociohistórica, si no te gusta lo de la Primera, Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, te va a costar trabajo porque pues es un error con hechos históricos. Y pues el hecho del vocabulario y el contexto de Estonia, si no sabes nada de Europa, te va a costar algo de trabajo, pero es bellísima la novela. Denle una oportunidad, un consejo, traten de leerla un poco en voz alta en las partes más complicadas para que logren sentir las voces tanto de Sara como Aide, y también este contraste entre una voz joven que sufre y una voz de anciana que sufrió hacen que el contraste se vuelva muy variopinto en esta novela. Denle una oportunidad a Sophie Oksanen con Purga, y esta es la recomendación en este Booktube del terror dentro del subgénero de horror blanco, asesinos y guerra. Relaciones tóxicas, secuestro, prostitución, maltrato con los seres humanos. Hasta la próxima y adiós.